Vamos a irnos a Isaías, como le leí. Quiero volver a leer Isaías 6. Vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo de Dios va a querer traer. Cuando pedí a Dios, voy a predicar para el viernes. Digo, Señor, ¿qué predico? Me trajo este tema. Y Él tiene, a veces Dios me da el tema y me deja por día con el tema y no me dice nada. Pues nada más con el tema. Y yo, Dios mío. Gracias a Dios que ya yo le aprendí a obedecer, porque a veces me decía tema y yo no lo... Y a veces lo cambiaba y no me fluía. Pero ahora estoy confiando. El tema es tiempo de cambio. Es tiempo de cambio, es tiempo de cambio. Diga al que está a tu lado, es tiempo de cambio. Es tiempo de cambio. Isaías 6. Aleluya. Padre, gracias, gracias. En el año que murió, pónganse de pie para reverencia a la palabra. Y luego también vamos a hacer nuestra confesión de la lectura. Isaías 6, vamos a leer del 1 al 7. No voy a leer solamente, del 1 al 7. La palabra de Dios la leemos de la siguiente forma. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Diga conmigo, serafines. Y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta palabra. En esta hora me presento ante ti, que yo hable de ti como debo hablar. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias porque es tiempo de cambio. Señor, gracias porque tú estás haciendo algo sobrenatural en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mi Biblia es un libro espiritual. La voy a leer como un libro espiritual para recibir las instrucciones espirituales que transforman mi vida. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Es tiempo de cambio. ¿De qué es tiempo? Es tiempo de cambio. Cuando el profeta Isaías recibió esta palabra, fue en el tiempo que el rey Usías murió. Y el rey Usías, que también le llaman el rey, deben buscarle bien el nombre, Azarías. También le llaman el rey Azarías porque tiene en hebreo 2 nombres que son semejantes, que dice Jehová es mi ayuda y Jehová es mi fortaleza. Por eso que le dicen en algunas partes, le dicen el rey Urías, y en otra parte le dicen el rey Asías. Cuando el rey Asías ascendió al reinado del lado de Judá, tenía 16 años. Este rey hizo todo lo correcto ante los ojos de Dios, pero los lugares de idolatría que existían, él no los derribó. Él no los derribó. Por eso es que Isaías dice que yo habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Porque aunque ellos adoraban a Jehová, también estaban adorando a los ídolos. O sea que había una doble moral en la adoración. No estaban siendo 100% firmes. Entonces el rey Urías creció. Él fue bien influenciado por un profeta Zacarías. Y él fue bien influenciado. Y dice la Biblia que fue bien poderoso, que edificó en el muro, tenía maquinarias para lanzar en contra cuando venían enemigos, pero ellos tuvieron mucha paz. Fue bien poderoso, vinieron de diferentes lugares a conocerlo, pero hubo un problema.
a pesar de él ser un rey poderoso que un tiempo temió a Dios, reinó 52 años en Judá, hubo un día que él se enalteció. Y él quiso y entró al templo que edificó Salomón. Él entró a quemar incienso. Él entró a quemar incienso y no se le permitía. Los sacerdotes, cuando vieron esto, se le fueron atrás, se armó un pleito, se armó un revolú, porque le decían: a usted no le permite, a usted no es permitido hacer eso, rey, usted no es permitido. Porque él no iba con la intención de adoración. Él iba porque él se pensaba que como él era poderoso, había hecho tantas cosas, él podía hacer lo que él quisiera. Y quiso hacer lo que él quisiera dentro de la casa de Dios. Y cuando él entró con esa actitud, no con voy a ofrecer un sacrificio de adoración como hacía David, que David hizo de todo y Dios se lo permitía, pero él entró con una actitud de prepotencia, de altanería, de yo sí lo puedo hacer, yo lo puedo hacer porque soy el gran rey. En el momento que él hizo eso y los sacerdotes se movieron para que él no hiciera ese sacrificio de incienso, que es, la Biblia dice que el incienso es la oración de los santos, y a él no se le permitió en el altar hacer ese incienso, sino inmediatamente cuando él hizo eso le cayó lepra. Diga conmigo, lepra. Y ese rey, cuando él vio eso, que le cayó lepra, inmediatamente salió del santuario, salió huyendo. Ellos lo quisieron sacar, pero él también se fue porque dijo: bueno, me cayó lepra, ¿qué más me puede pasar? El rey salió huyendo y dice que por el resto de su vida quedó con lepra. Y siendo un rey de tanto poder, de tanta honra, de tanta pompa, tuvo que vivir por el resto de su vida apartado, en una casa apartado. Y no pudo jamás disfrutar de la presencia de la casa de Dios, porque se acercó de la forma, diga conmigo, incorrecta. Incorrecta. Es tiempo de cambio. Tenemos que cambiar cómo venimos a la iglesia. Tenemos que cambiar cómo nosotros y por qué queremos hacer las cosas. Porque muchas veces somos heridos cuando le damos a Dios una adoración por competencia, porque yo lo puedo hacer mejor que tú. Una vez me pasó algo. Hace muchísimos años teníamos un grupo de hacer drama en la iglesia, y me acuerdo que hicieron un concierto improvisado en la iglesia que yo iba antes. Llevaron a René González y hubieron algunas iglesias que participaron, y era un concierto que no estaba bien organizado esa vez, pero lo hicieron en nuestra iglesia, lo pidieron prestado, hicieron unas cuantas danzas raras, unos cuantos dramas que no quedaron muy bien. Y los muchachos me comenzaron a atacar: vamos a hacer la danza nosotros, dile que nos den permiso, vamos a hacer nosotros somos mejores que ellos, vamos a hacer la danza, vamos a hacer una danza. Y yo, ay. Y bueno, pedí permiso, me dieron permiso, como éramos los jóvenes de la iglesia, nos dieron permiso. Pero yo me sentí después tan reprendida, quedamos muy bien. Pero yo me sentí tan reprendida, porque fue que la intención, el Señor me dijo, la intención de ellos fue incorrecta. Y esos muchachos que hicieron esa danza, que yo sepa, ellos no están firmes en Dios. Porque ellos quisieron hacer una danza por competir, por mostrarle a los demás que ellos sí sabían hacer. No era danza, era un drama, era una canción dramatizada que hacíamos. Y para la gloria de Dios era linda, pero la intención fue incorrecta. Pero yo después yo le dije: Señor, perdóname, porque la adulta era yo tenía que frenarlo, tenía que pararlo, pero por la presión lo hice. Tenemos que tener cuidado cuando nos acercamos a la casa de Dios, cómo nosotros hacemos la cosa, si lo estamos haciendo por competencia, si lo estamos haciendo para que me vean, porque yo lo puedo hacer mejor, porque este lugar es un punto de contacto. Diga conmigo, punto de contacto. Es tiempo de cambio. Y en el tiempo que Urías, dice el profeta Isaías, que cuando Urías murió, cuando el leproso murió, cuando muera en ti la altanería, entonces podrá ver a Dios, entonces podrá tener un encuentro con Dios. Cuando en ti muera la prepotencia, el orgullo, lo que quiere sobresalir sobre toda la gente, que quiere que te vean, ahí van a hacer lo de Dios. Dice que cuando murió el rey Usías, ahí fue que cuando él entró al santuario, tuvo la visión de ver a Dios. Vio serafines. Dice que la palabra serafines se refiere a los que son de fuego, que son de llama, a los que son de llama. Y eso le cambiaron, le ungieron su boca para él predicarle a un pueblo que él le iba a traer una palabra bien fuerte. El libro de Isaías es interesante,
porque él no comienza al principio diciendo cómo fue su llamado, sino que en el capítulo 6 es que él habla cómo fue su llamado. El profeta Jeremías habla en primer capítulo de cómo fue su llamado, pero el profeta Isaías llega al 6 a decir cómo fue que Dios lo llamó en un tiempo donde el pueblo no quería escuchar. Estamos viviendo ese mismo tiempo. Porque muchas veces creemos que el pueblo de Israel es el que era el idólatra. Dentro de la iglesia aún existe idolatría. Nosotros, lo que es idolatría, muchas veces pensamos que es alguien que tenga una imagen, pero nosotros tenemos muchas veces una tendencia de ser idólatras con cosas, con costumbre, con grupito, con hábitos. Tenemos idolatría. Muchas veces nosotros, nuestra idolatría es nuestro cumpleaños. Que mi cumpleaños, no, ese día, mira, es lo que yo diga porque ese día hay que venerarme a mí. Hay culto, no, yo no voy para el culto porque hay que venerarme a mí. Y muchas veces tenemos idolatría con cositas así que nos interrumpen. O no, el día de la madre, no, ese es el día que si a mí no se me hace algo, se va a armar una. Tenemos muchas veces cosas que nos atan a poder tener una relación con Dios como se debe. ¿Qué tal si ese día que es tu cumpleaños o el día de la madre, Dios nos pide hacer algo fuera de lo normal? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Es algo que suena sencillo, pero yo he visto pleito en medio de situaciones así, porque tenemos muchas veces ídolos dentro de nosotros, dentro de la casa. Tenemos que comenzar a traerle a Dios todas esas cosas que tienen que ser cambiadas. Hay cambios que muchas veces nosotros lo planificamos. Muchas veces nosotros planificamos cómo voy a cambiar y estamos en control. Muchas veces cuando hacemos esos cambios, nosotros estamos en mucho control. Yo voy a cambiar esto, esto y esto, y eso es bueno. Pero otras veces Dios tiene que intervenir y hacer el cambio, porque si Él no lo hace, nadie lo va a poder hacer. En el caso de Isaías fue esa la situación. Dios tuvo que intervenir. Él tuvo que intervenir para que el profeta entendiera que la palabra que él iba a traer, de quién era que él la iba a traer. Que él no iba a traer una palabra de un ídolo más, que él iba a traer una palabra del Dios Santo. Por eso fue que Dios le permitió ver una visión de una forma tan drástica. Y si ustedes supieran que eso es una de nuestras peticiones, de mi esposo y mía, que oramos, que la presencia de Dios caiga un día tan fuerte en esta casa, que no podamos salir, que no tengamos que quedar, que se nos cambien los planes. Nosotros no queremos un encuentro emocional, sino real con la presencia de Dios, porque sabemos que si en ese tiempo que no estaba el Espíritu Santo adentro de nosotros, se dio algo así. Ahora podemos experimentarlo, ahora que somos portadores de su presencia, ahora que tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Dios quiere que hagamos cambio, pero que también le permitamos a Él ungir nuestra boca, cambiar nuestra forma de hablar, porque cuando salgamos a dar una palabra de aliento y a veces una palabra de corrección, Dios quiere que primero tengamos ese encuentro con Él. Diga conmigo, con Él, con su presencia. Isaías fue a la casa de Dios, fue en la casa de Dios que él tuvo su presencia, un encuentro con su presencia. Diga conmigo, en la casa de Dios. Hay algo en la casa de Dios. Él vino a la casa de Dios y fue en la casa de Dios que él tuvo esa visión. Fue que él sacó tiempo para estar ahí. Se cree que él era una persona, Isaías, que era alguien de la realeza, que era alguien bien acomodado, un profeta de esa índole. Pero él encontró que venir a la casa de Dios era importante, fue importante. Y muchas veces nosotros ponemos en segundo grado venir a la casa de Dios. Nos acostumbramos a venir a la casa de Dios. Y cuando venimos a darle servicio, no venimos con la actitud correcta. Pero tenemos que hacer ese cambio, tenemos que movilizarnos. Dios quiere que nos movilicemos y que cambiemos las cosas que adentro de nosotros no nos están permitiendo tener el encuentro con su presencia. ¡Aleluya! Porque ustedes creen que esa visión que tuvo Isaías, si Dios le llega a abrir, volviendo a hablar del rey Usías, si Dios le llega a abrir los ojos al rey Usías, ¿no estaban esos serafines ahí? Estaban ahí. Por eso fue que él salió con lepra. Pero él no recibió el beneficio de la visión, sino que recibió un juicio,
un castigo porque su corazón estaba incorrecto a la hora de acercarse a Dios. Y volvemos a hablar de lo mismo, nuestro corazón tiene que ser corregido, tiene que ser redirigido a la forma adecuada de cómo buscar a Dios, de cómo acercarnos a Dios, tiene que ser como redirigido. Cuando este hombre vino a acercarse a Dios, el rey Usías, vino con el corazón incorrecto y en vez de tener la visión que tuvo el rey, que tuvo Isaías, en vez de tener la visión que tuvo Isaías, se encontró con el juicio. Porque él entró con la actitud de yo sí lo voy a hacer. Yo soy el rey, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Yo soy famoso, a mí me vienen a ver más allá de Egipto. Porque vinieron de lejos a verlo. Pero entró a la casa de Dios de la forma incorrecta. Y nosotros muchas veces podemos pensar que la casa de Dios son estas 4 paredes. Pero nosotros somos las casas, somos ese templo. Y muchas veces nuestra actitud hacia Dios no es correcta dentro de nosotros mismos. Se nos olvida muchas veces de que Él vive en nosotros, de que Él está en nosotros, que Él está con nosotros y que a Él le interesa tener comunión con nosotros. Y muchas veces nos permitimos muchas cosas, pero Dios nos permite escuchar, pensar lo que estamos pensando para que nos arrepintamos y podamos cambiar lo que tenemos que cambiar para hacer el cambio necesario para que su presencia se manifieste de la forma que Él tiene intención que se manifieste. Aleluya. Aleluya. Ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de inmundos labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esto fue un clamor que él entendió y él reconoció su posición. Él no dijo, ay, yo me merezco ver esta visión. No, él dijo, ay de mí, yo sé en la posición que estoy. Yo sé que me merezco lo peor ahora mismo. Pero Dios está teniendo misericordia y me está permitiendo tener contacto con su presencia. Ay de mí. Ay de mí, ese lamento que él hizo fue algo que clamó, que dejó entender que él estaba al frente del Dios Santo. Y eso hizo que Dios tuviera misericordia de él. Porque si él se hubiese dicho, oh, yo puedo ver esto, wow, déjame verlo mejor. No, él dijo, yo estoy mal. Ay de mí, tiró un clamor. Y cuando Dios ve eso, que tú entiendes que necesita, que está desesperado por su presencia, que necesita su presencia y que no hay una forma de llegar a Él si no es a través de Él mismo, entonces Él interviene, entonces Él te purifica, entonces Él te capacita. Y hoy Dios, mujer, quiere capacitarnos y hombre también. Dios quiere capacitarnos, Él quiere ungirnos, pero Él quiere que hagamos un clamor y reconozcamos, yo por mis méritos no puedo acercarme a Dios, por mis méritos yo no puedo llegarle a la gente, eres tú que tienes que hacerlo a través de mí. Ay de mí, aleluya, ay de mí, yo necesito la intervención de Dios mismo para poder llegar. Queremos a veces traer cambio a nuestras vidas. Y esos cambios no llegan porque lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Y Dios quiere que dependamos de Él. Diga conmigo, dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Él quiere que dependamos de Él para hacer esos cambios. Muchas veces queremos hacer un cambio en nuestra forma de pensar sin la ayuda de la palabra. Y yo he escuchado que hay un movimiento muy interesante por ahí, donde se están usando formas positivas para cambiar la forma de pensar, pero no se está usando la palabra. Y nosotros, si queremos cambiar realmente, necesitamos emplear la palabra, traer la palabra de Dios para que venga el cambio. Somos totalmente dependientes de Dios. Hoy Dios está cambiando mentalidades de personas que se creían autosuficientes, creían que lo podían lograr todo ellos mismos, pero están entendiendo que ay de mí, que nosotros tenemos que considerar de dónde estamos y que necesitamos entender que para donde vamos sin la ayuda de Dios es imposible. Si queremos traer cambio en mi casa, yo no lo puedo hacer por mí misma. Usted sabe las veces que yo he querido en mi casa traer cualquier cambio y otras veces me he desanimado porque no lo he visto. Pero cuando vengo ante Dios y le digo, ayúdame,
porque si tú no me ayudas no lo voy a poder hacer. Dame la sabiduría, dame la gracia. ¿Cómo le hablo a mi esposo? ¿Cómo hago que mis hijos me escuchen en esto? Entonces ahí recibo instrucción. Diga conmigo, instrucción. Instrucción, instrucción. Para poder haber cambio necesitamos instrucción. Si necesitamos cambio, ahí tiene que haber instrucción. Instrucción de parte de Dios. Porque cuando se está haciendo cambio, muchas veces se ve un reguero. Se ven muchas cosas como, y cualquiera piensa, déjenme traer esta silla y hacer un drama como hace mi esposo. Bueno, no se pueden despegar, déjenla. Están pegadas, la tienen amarrada. Pero cuando se quiere hacer cambio, imagínense que yo quiero cambiar esa silla. Está aquí y yo la quiero poner para acá. Yo tuve que esforzarme, gracias George, yo tuve que esforzarme y movilizarme y traerla aquí. Pero yo tuve que tener una visión y tuve que seguir una instrucción para hacerlo. Cuando nosotros queremos hacer cambio interiormente o en nuestras casas, necesitamos tener intimidad con Dios para que Él nos dé una visión y nos dé instrucción. Diga conmigo, instrucción y visión. ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que Dios ha dicho de mí? ¿Qué es lo que Dios ha dicho de mis hijos? ¿Qué es lo que Dios ha dicho de mi esposo? ¿Qué es lo que Él ha dicho? Porque si yo no sé para dónde voy a ir, si yo no sé cuál es la visión de mi casa que Dios me ha mostrado como mujer, cuando yo esté haciendo ese cambio de allá para acá, puede ser que yo me confunda si yo no sé para dónde voy. O puede ser que la ponga fuera de sitio. Pero hay un lugar que Dios tiene específico en tu vida, que quiere organizarte y quiere que te enfoque en lo que Él tiene para hacer. Por lo tanto, tenemos que depender, y la dependencia no se logra si no pasamos tiempo en la presencia de Dios. Por eso fue que dije que Isaías fue intencionalmente al templo, porque tenemos que tener intención de buscar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez, mujer, hombre, que sacaste tiempo y dijiste, hoy me voy para la iglesia 1 hora, 2, 3, 4 más temprano, porque yo necesito escuchar de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, yo necesito saber qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué es lo que Dios me está hablando de mi casa? ¿Qué es lo que Él me está diciendo? Y le insto a ustedes que aún trabajen secularmente, que hagan planes en su agenda, honren a Dios en su agenda. Que sacamos mucho tiempo para de vacaciones, pero no sacamos tiempo para venir a la presencia de Dios. Y yo he aprendido que cuando salgo de vacaciones yo no descanso. Yo vengo más cansada porque hacemos tantas cosas. Yo descanso cuando vengo a un retiro, cuando me meto 2 o 3 días de ayuno, ahí yo descanso porque leo la Biblia, oro, duermo. Ahí yo descanso. Tenemos que sacar tiempo para poder escuchar lo que Dios está diciendo. Es tiempo de cambio. Yo no sé usted, pero yo entiendo que Dios quiere traer un cambio a esta iglesia. Y yo no me quiero quedar atrasada. Yo no quiero seguir que todo el mundo siga avanzando y yo me quedarme atrás. Pero muchacha, ¿qué te pasó? Que no tomaste tiempo para ver la visión y para recibir la instrucción. Pero Dios quiere que saque tiempo para ver la visión y recibir la instrucción. Porque no estamos aquí por casualidad. Tenemos una asignación que tenemos que cumplir. Por lo tanto, tenemos que ser diligentes, porque los días son malos, porque se está acercando la venida del Señor. Y no queremos que cuando Él venga nos encuentre a mitad de camino, sino donde Él ya predestinó. Aleluya. La palabra de Dios nos dice que hay ya lugares establecidos para nosotros. Los otros días yo le decía a Dios y le decía, dime qué decir, dime qué hacer, porque ya esto pasó. Dime cómo es lo que yo tengo que decir. Y hay momentos que usted tiene que decirle a Dios, cuando estemos en esos momentos difíciles, ayúdame, dime cómo salir de esto. Dime cómo salir de esto. Esa palabra que estaba diciendo mi esposo, lo que yo tomé fue esa, que el enemigo roba tu fe. Cuando tú no sabes por qué tú estás siendo procesado y para qué. Roba tu fe, puedes robar tu fe. Por eso es que mucha gente van a apostatar, porque están malinterpretando la temporada que están viviendo. Están pensando que todo es el enemigo. Algo que pasó interesante fue en ese viaje. Pasó algo agresivo. Estábamos comiendo y mientras estábamos en un restaurante comiendo con una hermana,
yo estaba hablando en lengua, porque yo estaba sintiendo algo en el espíritu, y yo, y estoy sintiendo lo que yo no sé qué es lo que es, y estamos hablando, y yo, y así. Bueno, está bien. En el momento que salimos del restaurante, va pasando un brujo con un cachimbo, y yo, de muy fina, en el restaurante, salí y dije, lo trajo inoperante en el nombre de Jesús. Ahí mismo le salí pero que fue como que me activó algo, porque eso es lo que yo estaba oyendo en el espíritu. Yo estaba reprendiendo porque yo lo estaba oyendo a él. Y en el momento que salimos, que él iba ahí, le lancé así, dice mi esposo, pero mujer, digo, amor, I'm sorry, que fue que me provocó y me salió eso de una vez, porque hay que estar activo, porque en cualquier momento el enemigo quiere atacarte. Luego más tarde sucedió algo que el enemigo me quería hacer creer, no, mira, eso fue lo del brujo. Yo no, ese brujo no tiene potestad sobre mí, yo lo cancelé, eso no tiene ninguna autoridad. Señor, tú me respaldas. Y al otro día el Señor me respaldó, porque fui a ministrarle a alguien y me hizo creer que no era la persona. Y yo le dije, Señor, tú me mostraste algo en esa gente, haz lo que tú tengas que hacer. Al otro día el Señor hizo que esa persona pasara por algo para que se diera cuenta que era lo que él dijo. Yo dije, Señor, gracias porque tú respaldas. Y el enemigo, mientras tanto, quería confundirte. Por eso tiene que tener una visión. Y como estoy hablando, hay veces cuando uno se mete en el espíritu, hay cosas que usted no la va a poder ver en lo natural, es solamente en el espíritu. Y para poder verla en el espíritu tiene que pasar tiempo con Dios, porque muchas veces usted no la puede en el momento abrirla, no la puede hablar, no puede decir lo que es. Pero usted sabe que Dios está tratando con usted algo, y por eso tiene que sacar ese tiempo a sola, porque hay cosas que Dios ya nos ha dado, nos ha depositado, pero no podemos entenderla porque no estamos pasando tiempo en el espíritu, no estamos pasando tiempo en su presencia, para que Él diga, te voy a decir lo que quiero hacer contigo de aquí a 1 año, de aquí a 2 años. El Señor me dio una palabra hace un tiempo atrás, que para el año que viene algo donde yo tengo que estar posicionada. Y yo le dije, Señor, tengo que en este año trabajar duro, porque tengo que estar donde tú me dijiste. Y no es la primera vez. Cuando estaba en Providence me dejó entender la edad que mi esposo y yo íbamos a tener cuando comenzábamos el ministerio. Y así mismo ha sido. Entonces yo creo que para el año que viene lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y por eso en este año hay que pujar, hay que cambiar, hay que enfocarse en lo que Él ha dicho. Porque yo sé que el enemigo está tirando, pero ganamos porque Dios está de nuestro lado. El Señor quiere hacer más de lo que nosotros nos imaginamos, porque el profeta Isaías no sabía en la labor tan grande que Dios le estaba dando a él. En medio de un pueblo idólatra, Dios lo estaba levantando como un profeta que iba a traer palabra de verdad, palabra de corrección, de esperanza. Isaías se considera el Apocalipsis del Antiguo Testamento o de los libros antes de la manifestación de Cristo, porque él habló cosas tan certeras que muchas veces piensan que pasaron, que se escribió Isaías después de haber sucedido lo que sucedió, pero no fue así. Es certera porque fue que él pasó tiempo en la presencia, y cuando tú pasas tiempo en la presencia, el Señor te traspasa. Tú puedes ver más allá de lo normal, tus ojos son abiertos, tú puedes ir a 5 años, 6, 7, 20 años, 50 años. El Señor te traspasa y te confía cosas, y Dios quiere hoy levantar gente aquí que quieran cambiar, que quieran cambiar, que quieran hacer cambio en su vida. Yo no sé usted, pero yo quiero cambio. Es tiempo de cambiar, es tiempo de dejar lo que haya que dejar para conseguir lo que Dios ha dicho sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Yo tengo que ver en Georgia lo que Dios ha dicho de Georgia. Yo tengo que ver en los jóvenes de esta iglesia lo que Dios ha dicho. En los jóvenes, en los hombres de esta iglesia. Los hombres de esta iglesia son hombres de valor, son hombres de su casa, son hombres fuertes, son hombres que se levantan y van a crear murallas alrededor de su casa. Esos son los hombres de esta casa. Las mujeres somos mujeres de impacto, de mujeres de cambio, donde llegamos, traemos movimiento. Somos mujeres que vamos a traspasar, que estamos sacando a nuestros hijos de donde quiera que estén y los estamos trayendo a la presencia de Dios, porque pertenecen en la casa de Dios, pertenecen en su presencia. Es tiempo de cambiar de la forma como te está viendo en el espejo. Yo tomé la determinación de ser mi mejor ayuda, mi coach. Usted sabe que usted a veces es su peor enemigo.
So, hoy yo digo, ¿cuántas de ustedes se apuntan para comenzar a ser su coach, su profeta, su propia profeta, que se va a mirar en el espejo y va a decir, tú lo puedes, levántate, Dios está contigo, vamos para adelante, no te des por vencido, es tiempo de cambiar. Yo no quiero seguir con un traje de víctima, de llora y quita, sino de firmeza y fortaleza. Es tiempo de cambiar, mujer, es tiempo de ser diferentes, aleluya. Es tiempo de estar en la casa de Dios con determinación y decisión de hacer lo que Él ha dicho que hacer. Porque no hay nada que nosotros hagamos en este lugar que no trascienda al mundo espiritual. Hay cosas que usted va a sembrar ahora, pero que va a cosechar. Una vez un profeta me dijo eso. Yo dije, Dios mío, porque son mis oraciones en secreto que nadie sabía. Y me dijo, lo que tú estás haciendo va a la eternidad. Yo dije, wow, Dios, tú me estás escuchando, porque son cosas que yo hago para Dios. Y le digo, Señor, apúntame esto en la eternidad, mira que lo estoy haciendo aquí. ¿Usted cree que eso es legal? Eso es válido. ¿Usted sabe por qué? Porque si mi decisión aquí me lleva o a la condenación o a la salvación, entonces quiere decir que lo que yo hago aquí también me va a llevar, se puede acumular para la eternidad. Porque dice la Biblia que cuando le dieron los talentos, cuando vinieron le dijeron, mira, tú no pudiste manejar mucho, tú lo hiciste mal, y a uno lo promovieron y a otro le dieron de baja. Entonces lo que usted hace correctamente, de la forma correcta, y se lo presenta a Dios, Dios lo va a honrar. Y por eso tenemos que entender que dejar de pensar que hacer cosas para Dios, para otra gente, es algo de pérdida de tiempo. No, es una inversión. Estamos invirtiendo. Y el cambio que hubo en la vida de Isaías fue que luego que ya él tuvo ese encuentro con Dios, por eso este hombre, aunque fue perseguido, que creen que Isaías, lo entraron como en una cueva, le pegaron una mata y ahí lo quemaron. Piensan que fue Manasés que hizo eso. Eso habla la tradición judía. Pero piensan que a pesar de toda la persecución que él siguió, él no se echó para atrás, porque fue que él entendió. Después de una visión así, él fue marcado para siempre. Y yo le oro a Dios que nos dé visiones, que nos lleve a tener visiones y encuentro con él, que nos marquen para siempre, pero que nosotros provoquemos esas visiones, que nosotros las busquemos, que nosotros le digamos, yo lo quiero, yo lo necesito, yo lo anhelo, porque él está ready para dárnoslo si nosotros de todo corazón lo buscamos. Donde el Espíritu Santo de Dios está, Él produce cambio. Y yo creo que en esta casa el Espíritu Santo de Dios está y Él está produciendo cambio. Y ha llegado un tiempo de cambiar nuestra forma de pensar. Necesitamos ver la visión, tener la instrucción y luego accionar. Accionar. Lo próximo es accionar. Luego que tenemos la instrucción, ahora vamos a accionar. Vamos a hacer lo que Dios ha dicho para poder cambiar. Porque si yo digo, yo voy a hacer, como había una gente que por ahí estaba, que era alguien que reparaba. Y él iba a la casa de mi hermana y decía, mira, eso es fácil de arreglar. Yo vengo, busco un material, pinto esto, doblo lo otro, arreglo allí, saco allá y eso se arregla. Y se iba. Y volvía en 2 meses y decía lo mismo. Mira, eso es fácil de arreglar. Yo pinto esto, saco esto, doblo esto y se iba. Él tenía la instrucción, tenía la visión, pero él no tenía la acción. Hay tiempo que usted tiene que entender que aunque usted tenga la visión, tenga la instrucción, tiene que accionar. Porque si no, eso se convierte como en una ilusión. Eso es algo desesperante. Yo no le hubiese dicho, no me vuelva más a mi casa, porque usted me está atormentando. O sea, no podemos seguir en eso de tener la visión, la instrucción, pero sin accionar. Tenemos que accionar. Si nuestra visión es buscar más de Dios, pues vamos a buscarlo. Si hay que levantarse a orar, vamos a levantarnos, vamos a poner la alarma, vamos a levantar. Vamos a hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir lo que Dios ha dicho? Buscar más de Dios, vamos a hacerlo. Hay que ayunar, vamos a ayunar. Hay que orar, vamos a orar. Hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia. O sea, hay que accionar, hay que moverse. No podemos quedarnos con la instrucción y con la visión y quedarnos estáticos, quedarnos detenidos. Tenemos que movilizarnos para que podamos vivir
el beneficio del cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Y muchas veces el cambio se puede ver penoso, pero es necesario. Porque muchas veces para ver un cambio, tal vez tengamos que pasar por un proceso ¿cómo digo?, de confesión, porque estamos cambiando algo. Porque muchas veces pensamos que un cambio es algo glorioso, pero a veces un cambio es un hábito malo de hablar mentira, es un hábito malo de quejarnos, es un hábito malo de sentirnos la víctima, un hábito malo de asustarnos de cualquier cosa, un hábito malo de que todo lo recibimos desde la perspectiva del miedo, de lo negativo. Muchas veces lo que tenemos que confrontarnos, Jehová nos quiere hacer libre de esto, quiere quitarnos eso, pero yo tengo que entonces ahora comenzar a despojarme y quitar todo eso que está impidiendo que yo llegue a hacer lo que Dios ha dicho. Y yo tengo que confrontarme. Cada vez que mi esposo me corrige, no es fácil, pero yo le doy gracias a Dios, porque yo digo que Él me ama mucho, que me dio un esposo y que aparte de darme un esposo, me ha dado un hombre que tiene visión y un discernimiento. Créanme que hubo un tiempo que me molestaba, porque yo decía, ¿cómo es que Él sabe que yo estoy pensando eso? Y me molestaba. Dice, ¿qué es lo que este hombre me está leyendo la mente? Pero eso es al principio que uno no tiene madurez y que carece de sabiduría. Pero cuando vamos madurando y vamos teniendo sabiduría en el proceso y comenzamos a entender lo que Dios está haciendo, lo que yo le pedí, dame de lo mejor que tú tienes, eso es lo que Él me dijo, aquí va, there you go. ¿Qué es lo que tú me dijiste? Lo mejor, there you go. Tú creías que lo mejor era nada más que se viera bien, ¿verdad? No, también lo mejor es que te va a ayudar a formar. Entonces, cuando Él me corrige, hay un momento de pena muchas veces, un momento de dolor, pero he aprendido a lidiar con eso. Y he aprendido y estoy desarrollando la actitud como cuando el médico me dijo a mí que me tenía que operar, que yo le tenía horror operarme. Y en el momento que él me dijo, te tienes que operar, yo saqué fuerza, yo no sé de a dónde, y una braveza, yo no sé de a dónde, y le dije, ¿cuándo? Entonces, cuando él me está corrigiendo últimamente, digo, Señor, dime, ok, sí, ahora, ¿qué es lo que tú estás corrigiéndome? Esto, ¿me está corrigiendo? Ok, ¿me está corrigiendo el mal humor? Ok. Entonces estoy tratando de ser brava en vez de ofenderme, en vez de sentirme, sino de entender que Dios me está corrigiendo por algo y para algo. Entonces no es fácil ese proceso. No es fácil poder aceptar la corrección. El cambio muchas veces es aceptar la corrección. Es tiempo de cambio, de cómo yo veo la corrección, de cómo yo veo lo que se me está diciendo para mi mejoría. Si yo lo estoy tomando negativamente o si yo estoy entendiendo con madurez qué es lo que Dios quiere hacer a través de esa corrección, de esa disciplina, de llamarme la atención, de hacerme pensar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que hay detrás. Y no es fácil, mis amados, no es fácil, pero yo sé que hay diferentes niveles de cambio, que nosotros no podemos negociarlo, sino que tenemos que entrar a ello y hacerlo. Porque hay cambios que van a producir en el momento beneficio, pero hay cambios que van a producir en el futuro el beneficio. Que hay cambios que usted lo va a ver ahora. Cuando usted entre al cambio, usted va a ver el resultado. Hay cambios que son inmediatos. Dice, wow, es como que yo me quite estos zapatos. Estoy más cómoda sin ellos. Inmediatamente, ¿verdad que sí? Pero si yo tomo una decisión que va a darme el cambio, me va a dar el beneficio después, por ejemplo, si yo decido comenzar a tomar más agua, yo no lo voy a ver de una vez. Mi piel va a ir comenzando a cambiar poco a poco, me voy a hidratar poco a poco. Así hay cambios. Hay cambios que usted hace que son inmediatos, pero hay otros que por ser consistente, por persistir, por creerle a Dios por encima de la prueba, Señor, yo te voy a creer, y por encima de eso usted sigue creyendo, entonces vamos a ver el beneficio. Pero tenemos que ser persistentes en los cambios que nosotros tomamos. No podemos hoy decidir, hoy bebo agua, mañana no, porque no se me va a ver cambio. Entonces muchas veces nuestros cambios no se nota en nuestro alrededor porque somos inconsistentes. Pero Dios quiere que seamos consistentes, que perseveremos hasta que veamos el resultado de su promesa. Diga conmigo, hasta que yo vea el resultado de lo que Dios me ha prometido, no pararé
de actuar. Tenemos que tomar esa determinación. ¿Qué Dios dijo de mis hijos? ¿Qué Dios dijo de mi esposo? ¿Qué Dios dijo de mi finanza, de mi salud, de mi casa? ¿Qué Dios ha dicho de mi negocio, de mi ciudad, de mi trabajo, de mis abuelos? ¿Qué Dios ha dicho? Entonces tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir intercediendo, tenemos que seguir orando hasta que veamos ese cambio. Y muchas veces no solamente se habla, sino que también se intercede para poder llegar a ese lugar. Muchas veces hay que interceder ante Dios por gente que sabemos que si nosotros no intercedemos, en vez de quejarnos, no vamos a ver un cambio en esa gente. Y en vez de salir una queja por ellos, yo voy a orar por ellos. Cada vez que venga, yo voy a orar por esa gente. Voy a interceder en vez de decir, ay, mira, quejarme. No, voy a cambiar mi queja por intercesión. Diga conmigo, cambio mi queja por intercesión. Mi queja por intercesión. Mi murmuración por intercesión. Mi murmuración por intercesión. Porque muchos de nosotros lidiamos con cosas que son obvias, que se ven. Pero hay otros de nosotros que lidiamos con cosas que no se ven, pero están ahí. Yo digo que son bienaventurados aquellos que tienen cosas que se ven. Porque la gente puede interceder por ellos. Pero aquellos que lidian con cosas que están en silencio, ¿cómo usted intercede? Van a tener intercesores porque Dios siempre le muestra a alguien. Pero no va a tener tanta gente tal vez intercediendo por esa gente. En vez de uno condenar, lo que hay que interceder cuando veamos cosas que son demasiado obvias. Hay que interceder. Dios está hablándole a alguien, en serio que sí. Porque yo estaba pensando decir eso, pero yo creo que Dios está hablándole a alguien que tiene que dejar de criticar y de quejarse en vez de interceder para traer un cambio. Para traer un cambio, la intercesión es clave. No podemos hacer nada sin la intervención de Dios, porque la intercesión es cuando uno se presenta ante Dios por otra gente, uno intercede, uno se pone en el medio, Señor, mira, te presento a esta gente, uno viene y se lo presenta a Dios. Esa es la intercesión. Y cuando usted viene por amor a esa gente, usted viene y se la presenta a Dios. Un día usted va a necesitar algo y Dios se va a acordar que usted intercede por otro y no va a venir ese tiempo de juicio como debe de venir, sino que por usted interceder por otro se amortigua, porque la misericordia que usted ha mostrado en la intercesión va a cosecharla. Aleluya. Gloria a Dios. Ya estoy casi terminando. Estoy casi terminando. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido del altar con su tenaza, tocando con él sobre él mi boca. Y he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios quita nuestra culpa. A través de la sangre de Cristo, Él ya nos quitó la culpa. En el caso de Isaías usaron ese tizón y le quemó los labios y fue una forma simbólica, pero a través de la sangre de Cristo, nuestros labios, nuestro ser, nuestro corazón, nuestro interior, se ha quitado toda culpa. Por lo tanto, podemos acercarnos y hacer la voluntad de Dios con la intención de hacer lo que Él ha dicho, porque no tenemos que hacerlo con culpabilidad, sino creyendo que Él lo ha hecho por nosotros.